Y bueno, no pasa nada. Y bueno, una vez que descartamos que no tenemos estas causas de pseudohiponatremia o una causa hipertónica, ahora sí vamos a continuar con nuestro algoritmo. Y bueno, vamos a tener una hiponatremia hipotónica. Una vez que tenemos una hiponatremia hipotónica, ya una vez descartando estas causas, vamos a determinar si los síntomas son agudos, es decir, si requiere un tratamiento inmediato o podemos corregir el sodio de una manera más prolongada. ¿Cuáles son estos síntomas agudos o severos? Vamos a tener crisis convulsivas, somnolencia profunda o inclusive un paro respiratorio. Si tenemos todas estas cosas o un indicio de una hiponatremia grave o severa, vamos a dar tratamiento de manera inmediata. Y si no es así, pues podemos darnos el tiempo de hacer un abordaje diagnóstico más completo. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son estas causas? ¿Cómo vamos a saber cómo vamos a saber que están esas causas alteradas? Bueno, creo que se pasó un poquito la... Bueno, ok. Bueno, cuando estamos hablando de una pseudohiponatremia, estamos hablando de que en el lector, en el potencialómetro indirecto, nos va a dar un sodio de 130, pero no quiere decir que vamos a tener un sodio en sangre de 130. Lo que nos quiere decir es que este aparato va a detectar otro tipo de moléculas, como podrían ser triglicéridos, colesterol, proteínas, que nos están dando una falsa medición de que en este medio hay digamos, una mayor dilución y detecta menos el sodio. Aquí, ¿cuándo vamos a tener estas alteraciones? Vamos a tener estas alteraciones cuando tendremos una hipertrigliceridemia de más de 886, o en algunas bibliografías lo mencionan de más de 1500, o una hipercolesterolemia de más de 1000. Aquí nos va a bajar el equivalente y pues aquí ya vamos a ver vamos a empezar a ver este descenso de sodio que no es real. Y también por proteínas, unas bibliografías también mencionan que a partir de 10 miligramos sobre decilitros. Y bueno, por otro lado, la hipertónica, aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener un exceso de glucosa, lo que va a causar es que va de las células al espacio intravascular una mayor cantidad de agua, entonces va a diluir este sodio que nosotros tenemos aquí. Y bueno, una vez que, aquí es importante, si tenemos nosotros esta estratificación o estamos sospechando que tenemos una pseudohiponatremia, hay que valorar otra vez por una potenciometría, pero ahora directa, que sería la gasometría. Aquí sería, digamos, en lo que nos tenemos que basar para saber si tenemos una hiponatremia real. Ok. Y bueno, ahora sí. Tenemos el abordaje principal, que es una hiponatremia, ¿no? Ok, pero ¿ahora qué? Hay que ver si es sintomática o si es severa. Si es sintomática o es severa, vamos a dar tratamiento inmediato. Y si no, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la osmolaridad plasmática, recalcando que si tenemos una sintomatología severa, tenemos que dar tratamiento en ese preciso momento, que más adelante les voy a comentar cómo es que se hace este tratamiento. Y si tenemos una paciente estable que está hablando, que no está en un estado grave, pues vamos a calcular la osmolaridad, que la fórmula pues ya la tenemos todos aquí. Pero bueno, lo que me comentaba a mí mi maestro de nefro es que para determinar si realmente tenemos una alteración de la osmolaridad plasmática, así rápido, podemos multiplicar el sodio por 2 y nos va a dar un aproximado, no específico, pero sí un poquito más rápido, digamos. Y bueno, una vez que determinamos la osmolaridad, ahora sí, ¿cómo la clasificamos? La clasificamos como les había comentado, con una osmolaridad disminuida, es decir, una hiponatremia hipotónica. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a evaluar ahora sí el estado de volemia. Pero puede que tengamos estas alteraciones, como les comento, que tengamos una hiponatremia isotónica de 280 a 295, que la estemos confundiendo falsamente con una hiperproteinemia, con una hiperlipidemia, etcétera.
O caso contrario, que estemos hablando de una hiponatremia hipertónica por una alteración de la glucosa, también puede ser por metanol, por distintos alcoholes. Y bueno, ¿cómo vamos a saber si realmente en este punto tenemos una hiponatremia hipertónica? Aquí lo vamos a saber por el sodio corregido, que aquí tiene la fórmula, que es 2.4 por la glucosa menos 100 entre 100. Pero para más rápido, hay otra fórmula que se utiliza más rápido todavía, que es a partir de 100 miligramos de glucosa que tenemos, hay que sumar los 100 por arriba de ese 100, y por cada 100 vamos a tener 1.6. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros una glucosa de 400, vamos a tener 3 elevaciones por arriba de 100. Entonces vamos a sumar, ¿no? 1.6 por 3 más el sodio real, eso, más el sodio medido, y eso nos va a dar el sodio corregido, el sodio real. Y bueno, continuando, ahora sí, y una vez descartando ya este proceso que podría ser hipertónico o hipotónico, hay que guiarnos principalmente en el estado de volemia. Aquí tenemos una hiponatremia hipotónica, ¿ok? Todos estamos en este contexto. Ahora hay que ver cuánta volemia tiene. Aquí en este apartado estamos hablando de una euvolémica. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando la hormona antidiurética. Si nosotros tenemos una osmolaridad disminuida, ¿qué quiere decir? Preguntas dirigidas porque si no nadie te contesta. Perdón. Bueno, perdón. Sin miedo, ¿a quién? No. Santiago. ¿Qué está haciendo aquí la hormona antidiurética en este caso? Bueno, si tenemos una cuestión de una hiponatremia hipotónica, lo que realmente debería estar haciendo el riñón en este caso es disminuir la hormona antidiurética. Entonces, esto sería lo normal, digamos, la hormona antidiurética en este contexto debería estar disminuida. Y si está disminuida, nos va a disminuir la cantidad de solutos que nosotros vamos a tener en orina. Esto traducido a que hay que recordar que la osmolaridad va a ser dependiente de los solutos que tengamos. Entonces vamos a tener una osmolaridad disminuida, porque va a haber una mayor dilución, ¿ok? O sea, porque vamos a tener una mayor cantidad de agua en orina. Ahora, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando la hormona se está secretando de una manera, pues, muy exagerada, pues vamos a tener síndromes de secreción inadecuada de esta hormona, lo que nos va a causar una concentración elevada de orina en soluto, lo que se va a traducir en una elevación de la osmolaridad urinaria. ¿Sí me entiendes? Sí. Ok. Ahora, otro parámetro que nosotros utilizamos para medir o para saber si está funcionando realmente bien el riñón es el sodio urinario. Aquí, si nosotros tenemos un sodio urinario menor a 20, que en muchas bibliografías lo mencionan menor a 10, vamos a estar hablando de pérdidas extrarrenales. En el contexto de que estamos hablando nosotros de una hiponatremia por poco volumen, hipovolémica. Ok, en este mismo contexto de una hiponatremia por poco volumen, vamos a determinar si es la causa por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. Si tenemos un sodio aumentado, estamos tirando un montón de sodio, la causa va a ser el riñón. Vamos a tener problemas de los diuréticos, de mineralocorticoides y todo esto, que sería aquí entraría pues la deficiencia de estos mineralocorticoides. Y bueno, si tenemos en el mismo contexto de una hiponatremia hipotónica hipervolémica, vamos a clasificar igual. Aquí se me pasó a comentarles que en muchas bibliografías lo comentan como 40 y como 10, entonces podemos tener ese punto de corte. O también utilizar el FENA esta de urea, ¿cómo creo que se llama? Urea. E igual, en la FENA, pues vamos a tener un punto de corte de 1, menos de 1, y aquí vamos a tener más de 1. Bueno, me regreso otra vez a lo que estamos comentando de la hipervolemia. Si tenemos un paciente con estas características, con un exceso de volumen, hay que determinar si la causa va a ser, digamos, por falla renal, por insuficiencia renal, por falla hepática,
pues vamos a tener un sodio urinario disminuido, menor a 20. Y si va a ser por falla renal, va a estar aumentado. Ok, un punto clave de cómo saber si la osmolaridad está elevada en este contexto es por la densidad urinaria. Normalmente la densidad urinaria creo que no pasa de 1.010. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los últimos 2 dígitos de nuestra densidad urinaria y lo vamos a multiplicar por 35 en algunas bibliografías o por 30. Esto nos va a dar un estimado aproximado de cómo está la osmolaridad en la orina. No hay un punto de corte que digamos la osmolaridad urinaria tiene que ser así. La osmolaridad urinaria siempre la vamos a correlacionar con nuestra osmolaridad plasmática. Pero bueno, una fórmula que nosotros tenemos para calcularlo de manera más precisa es esta, que es 2 por el sodio de la orina, más el potasio en la orina, más la urea en orina, entre 5.8. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí me voy a entender. Por el tema del laboratorio de terapia pueden pedir la osmolaridad urinaria en medida. Ah, bueno, no sabía, pero sí, para no estarnos quebrando la cabeza con esto. Sí. Pero bueno, en un hospital que no sea en un centro médico. Prácticamente en cualquier otro hospital. Sí. Entonces hay que gozarlo. Sí, hay que gozarlo mientras lo tenemos. Sí, ahí en la calculadora. Y bueno, ahora sí, nos regresamos a este contexto, una vez habiendo explicado el contexto de un abordaje donde no tenemos una paciente con un descontrol agudo. Ok, nos llega la paciente en estado de estuporoso, una somnolencia profunda, convulsionando. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esa paciente en esos minutos donde nosotros la recibimos? Hay que darle una solución hipertónica, pero sí de ya. Hay 2 formas, o bueno, 3 formas principales en donde podemos hacer esto de manera rápida. Hay que tener una solución hipertónica en 100 mililitros, infundiéndola en 10 minutos. O puede ser también 2 veces 150 mililitros, pero en 2 ocasiones. Esto lo podemos hacer también en infusión, pero si tenemos síntomas más moderados, con menos riesgo de herniación, a una infusión de 0.5 a 2 mililitros por hora. Pero la verdad que sí, pues mejor, entre si sabemos que la paciente está o muy grave o muy grave, pues mejor hay que infundirla. Al final bueno, no al final, pero más adelante les voy a enseñar en qué ocasiones nosotros vamos a utilizar estas soluciones de primera instancia. Ok, entonces, lo que nosotros buscamos resolver en esta cuestión aguda es que la paciente despierte. Es decir, aumentar de 4 a 6 mil equivalentes en una hora o cuando ya tengamos un sodio arriba de 120. Aquí muchas bibliografías tienen un montón de controversias, de que si este bolito aumenta esto, que si bolito aumenta tanto, pero en general, un bolo de 100 mililitros de solución hipertónica al 3% nos va a aumentar 2 mil equivalentes aproximadamente, y uno de 150 nos va a aumentar 3 mil equivalentes aproximadamente. Ok. Entonces, en muchas ocasiones, yo creo que aquí sí podemos darnos el lujo de nosotros decirle a la enfermera, deme una de 100 mililitros al 3%. Pero en otros hospitales, bueno, particularmente... No, ahorita vamos a platicar. Ah, bueno. Bueno, qué bueno que traje esta diapositiva. Bueno, entonces... Sí. Bueno, entonces, para que no haya dudas, si le digamos a la enfermera, quiero que la haga así, para eso vamos a platicar esto. ¿Cuánta solución salina necesitamos nosotros en estos 100 mililitros para poderla hacer al 3%? Nosotros tenemos esta fórmula principalmente, donde la concentración mayor va a ser el porcentaje de sodio que nosotros vamos a tener en nuestras soluciones. En este caso, nosotros tenemos aquí en el hospital, creo que sí tenemos, ampolletas de solución hipertónica al 17.7%, que van a tener 30 miliequivalentes de sodio y van a tener una cantidad de 10 mililitros. Puse la cajita y no las ampolletas porque encontré otras presentaciones que tenían de 50 mililitros, entonces, a lo que vamos. Entonces, la concentración mayor está en rojo y la concentración menor, que va a ser con lo que lo vamos a diluir, va a ser esta, que es la solución salina 9.0%. Ahora,
aquí vamos a poner nosotros el volumen que nosotros querramos. Si queremos 10,000, ponemos 10,000. Si queremos 500, ponemos 500. Si queremos 10, ponemos 10. Entonces, con esta fórmula no hay falla. Y aquí la concentración deseada, si la queremos al 7%, la queremos al 10%, la ponemos, ¿no? Aquí ya cada loco. Bueno, entonces, una vez sacando esta fórmula, vamos a tener estos valores. Aquí, principalmente, está así porque yo le hice a 10 mililitros, lo que vamos a ocupar en ese momento. Pero si nosotros quisiéramos 1 litro, como en todas las bibliografías lo comentan, que la verdad a mí se me hace, pues, en ese preciso momento, pues, un desperdicio, porque, pues, es 1 litro, nosotros podemos ocupar, vamos a elevar hasta a 8 a 10%, entonces no creo que ocupamos el litro. Entonces, aquí para la solución salina que vamos a necesitar nosotros va a ser 87.5. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que vamos a hacer aquí una mezcla, ¿ok? 12.5 mililitros más 8.7, que es de la solución salina, y 12.5, que es de la solución hipertónica. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser 2 ampolletas en una solución de 100 mililitros. Pero para que se haga precisamente como debe ser así. Porque si nosotros agregamos las 2 ampolletas a la solución de 100, pues ya vamos a tener 120 mililitros, ¿no? Entonces ya la solución no es tan adecuada como las guías lo mencionan. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos en una de 1000, pues ya nada más aquí sería 14,700 entre 16.8 y nos daría 875 mililitros, que nos quiere decir que vamos a tener que administrar 125 mililitros de solución hipertónica al 17.7%, que sería lo que llaman, y lo que vemos nosotros en todas los libros, que son, a una de 1 litro pone 12 ámpulas. Entonces, aquí va esto, ¿ok? A ver, Kevin, de acuerdo a este cálculo que acabas de hacer, ¿cómo lo vas a poner en las indicaciones? Sí, más adelante lo voy a poner. Ok. Entonces, mezclamos todo esto y pues ya nos va a dar la solución hipertónica. Ok, ahora sí, ¿cómo lo vamos a indicar? Le vamos a decir a la señorita, señorita, por favor, ¿me puede aforar si queremos? ¿Cómo? Señorita, ¿no? Señorita. Bueno, enfermera jefa, por favor, me va a aforar 87.5 mililitros de solución salina al 9%, y a esos 87.5 mililitros le va a agregar 2 ampolletas de solución hipertónica al 17.7%, para administrar a 10 minutos. O en dado caso que nosotros hagamos la conversión para que sean 150 mililitros, va a ser para 20 minutos. Ok, entonces estas son las fórmulas básicas que aparecen en todos nuestros libros, en todos nuestros artículos. Que a 500 mililitros de solución isotónica le vamos a pasar 6 ampolletas de cloruro de sodio, teniendo en cuenta que si nosotros preparamos 1 litro, pues van a ser 12 ampolletas, ¿no? Y la mitad de 12 ampolletas, pues son 6. Y la mitad de esto, pues son 3. Entonces, si queremos 250, le decimos a la señora enfermera jefa del hospital: señora enfermera jefa del hospital, por favor, afóreme 250 mililitros, y a esa le va a poner 3 ampolletas de cloruro de sodio, para rápido, para rápido. Y hay otras fórmulas o otras maneras de hacer esto. O sea, podemos convertir nosotros una Harman, una destilada, y lo que ustedes quieran. Pero ahora aquí hay que ver el porcentaje de sodio que tienen estas concentraciones, y lo vamos a poner aquí. Y bueno, otra forma más fácil. Nosotros sabemos que el 3% es 1/8 de la solución que vamos a requerir. Entonces, y nosotros queremos 100 nada más, le ponemos 100 aquí. O si nosotros queremos 1000, le ponemos 1000 aquí. Entonces, 1/8 de 500 serían 62.5. Entonces, nada más hay que restarle 500. Entonces, vamos a decirle a la señorita enfermera jefa que nos afore 435 mililitros de solución salina al 0.9%, 62.5 de ampolletas de hipertónica, que serían 6. Entonces, así, más preciso, no encontré, la verdad. Y bueno, creo que no se pusieron las. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a corregir el sodio ya de una manera, pues, digamos, más estable? La fórmula principal que nosotros vamos a utilizar va a ser esta de corrección, que es el sodio infundido menos el sodio sérico entre el agua corporal total más 1. Y pues bueno, teniendo en cuenta
que el ejemplo que les voy a poner es un paciente, es un paciente de 70 años con una hiponatremia hipovolémica que digamos ya se recuperó, ya le administramos estos bolitos, ya está consciente, ya está hablando, ya tiene un sodio de 125, ahora sí, ¿cómo lo vamos a corregir? Digamos, aquí estos 184, yo los puse así para medir más o menos cuánto le vamos a dar, pero porque esto es es un litro de solución salina al 0.9 más una ampolleta de 17.7%. Esto quiere decir que son 30,000 equivalentes más. O sea, si quisiéramos hacerlo así con la pura solución salina, lo podemos hacer con la pura solución salina. Pero yo lo puse así nada más para poner otro ejemplo. Entonces, si restamos 184 menos 125 y a esto lo dividimos entre 0.6 por 70 más 1, nos va a dar 1.37 miliequivalentes por litro. Entonces, si nosotros le pasamos este litro con la ampolleta, nos va a subir 1.37. Aquí nosotros le podemos poner, le podemos quitar, le podemos medir, dependiendo de cómo sea la volemia del paciente. Porque si nosotros lo hacemos con una solución salina al 0.9%, pues sí se va a corregir, pero va a ocupar más litros de esta solución. Entonces, aquí en el libro me gustó que tiene como varios ejemplos de cómo va a aumentar el sodio dependiendo de las cantidades en miliequivalentes que van a tener nuestras soluciones. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una solución cargada al 5%, va a tener 856 miliequivalentes, lo que nos va a traducir a un aumento de 17.3% por un litro de solución, a una velocidad aumentando 0.5 de 25 mililitros por hora. Y así con las diferentes soluciones. Y bueno, aquí está como, esto fue lo más acercado a lo que nosotros utilizamos, teniendo en cuenta los miliequivalentes, que la hipertónica va a tener 513, la del 0.9 va a tener 154, la Harman va a tener 130, la de cloruro de sodio del 45% va a tener 77, y la agua glucosada pues no va a tener ahora sí que sodio en la solución. Y bueno, una vez que ya lo dejamos a este paciente ya está estable, este paciente ya le podemos ahora sí hacer la historia clínica completa. Ahora sí, ¿qué vamos a buscar en este paciente? Vamos a ver si el paciente ha tenido pérdidas de líquido, ya sea vómito, diarrea, uso de diuréticos, etcétera. O si tuvo una ingesta de líquidos, si fue la bienvenida de los residentes de Cardio y se fueron y se tomaron 20 litros de su cerveza, no sé, pues hay que indagarlo también. ¿Cuánto líquido ha ingerido? O si es diabético, si tiene neoplasia, si tiene neumonía, si tiene cirrosis, insuficiencia cardíaca, VIH, etcétera. O si está tomando medicamentos como diuréticos, antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos, hospitalizaciones o procedimientos. Aquí, ¿cuál sería el principal diurético? Bueno, aquí, ¿cuál sería el principal diurético que nos va a causar una hiponatremia? La furosemida nos va a causar más que nada una hipernatremia. ¿Cuál sería, Kevin? Las tiazidas. Sí, ¿por qué? Porque como lo mencioné al inicio, bueno, principalmente los diuréticos, como dijo el compañero Alex, las tiazidas porque su punto de reabsorción son hasta el final de los túbulos, entonces ya no tiene como esta oportunidad del riñón de reabsorber agua para poder pues contrarrestar, digamos, este problema. Y pues bueno, aquí vamos a buscar vómitos y pues una ingesta excesiva de líquidos, ¿no? Principalmente en este apartado de la historia clínica. Y bueno, ¿cómo vamos a nosotros a sospechar de que un paciente en el contexto de una hiponatremia hipotónica tiene exceso de volumen, tiene el volumen normal o tiene un exceso, no, perdón, poco volumen, mucho volumen o tiene el volumen adecuado? Esto lo vamos a hacer yo sé que hay un montón de formas de conocerlo, pero principalmente ahí con el paciente pues vamos a buscar alteraciones de la turgencia de la piel, que haya pulso yugular, que haya hipotensión, digamos, mediada con la taquicardia en la cuestión de la hipovolemia, y lo que vamos a sospechar en ese momento es de pérdidas de sal con reposición de agua libre o diuréticos. Ahora, en la otra parte, si tenemos un paciente volémico, lo que vamos a sospechar principalmente son las insuficiencias
Sí, una insuficiencia adrenal, un hipotiroidismo o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. O si tenemos una hipervolemia, hay que buscar ortopnea, ingurgitación yugular, edema, líquido en el tercer espacio, como sería en la pancreatitis. Y aquí lo que vamos a sospechar principalmente es insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y cirrosis hepática. Ahora, estos dos, ¿cómo podemos, digamos, diferenciarlos? Lo que vamos a hacer es principalmente irnos directamente al sodio urinario y la osmolaridad que estamos teniendo. Aquí vamos a tener una osmolaridad urinaria elevada, un sodio urinario elevado, un ácido úrico bajo. En el apartado aquí de las cuestiones hipovolémicas, vamos a tener que son renales o extrarrenales. Extrarrenales con un sodio urinario menor a 35, una osmolaridad elevada, un ácido úrico elevado, y las renales van a tener un sodio urinario de 40 y una osmolaridad variable. Ahora, ¿cómo vamos viendo nosotros si realmente es un paciente grave o si es un paciente moderadamente grave? Esto lo vamos a tener por estos síntomas o esta exploración neurológica que vamos a tener principalmente, que cuando el paciente es grave, pues ya va a tener un estado de somnolencia profunda, va a estar convulsionando, va a tener distrés respiratorio, va a tener vómito, va a tener un Glasgow disminuido, y si está moderadamente grave, pues va a empezar con náuseas, con confusión, con dolor de cabeza. Y pues aquí es cuando nos encontramos al clásico paciente que está bien dormido y nosotros llegamos y lo movemos, y ¿cómo nos responde? Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora sí, el tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer la reposición aguda? Aquí hay que tener bien claro que si nosotros no sabemos la cantidad de tiempo que tiene nuestro paciente, lo vamos a estar manejando como crónica, porque muchas veces los pacientes ni siquiera saben qué onda, nada más llegan al hospital todos desmayados y pues así. Entonces, en el contexto de una hiponatremia aguda, vamos a dar este tratamiento si es sintomático. Si el paciente es asintomático, vamos a hacer la reposición con la fórmula de Adrogué, que es la que les mencioné. Y si tenemos un paciente crónico, solo le vamos a dar tratamiento inmediato si el paciente está severo con síntomas. Igual las dos con solución hipertónica al 3%. Teniendo en cuenta que no podemos corregir más de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Esto por qué? Minimización. Exactamente, por una Síndrome de toda una como crónica se corrige de forma lenta o puede variar. Yo recuerdo incluso que el año pasado salió un artículo en terapia intensiva que ya es más bien o sea, es entre 6 y 8, porque se asocia a igual síndrome de mediación osmótica en menor proporción, pero en la fase aguda. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que cada paciente nos va a responder diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con desnutrición, un paciente con cirrosis hepática, con insuficiencia hepática grave, aquí no vamos a tener el mismo punto de corte. Aquí el punto de corte sería 6 miliequivalentes, porque ellos tienen, digamos, son más propensos a sufrir este tipo de eventualidades. Entonces, con ellos hay que corregirlo de una manera pues, más precavida, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, hablando de los tratamientos específicos, si me voy así tratamiento específico de cada una, pues ahora sí que se me va toda la hora. Entonces, si tenemos un hipovolémico, pues generalmente lo que vamos a utilizar son diuréticos de asa. Si tenemos un hipovolémico, hay que utilizar soluciones isotónicas que no tengan grandes cantidades de solutos de sodio. Y si tenemos una euvolémica, en dado caso de una insuficiencia adrenal, pues podemos utilizar hidrocortisona, solución salina isotónica. De un hipotiroidismo, pues vamos a utilizar reposición con hormonas tiroideas, teniendo en cuenta que primero tenemos que utilizar un glucocorticoide para no desencadenar toda esta respuesta por la reposición rápida, ¿no? Y si tenemos un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, aquí vamos a restringir el líquido. Aquí hay una fórmula muy común, muy conocida, que es la fórmula de Coupé. Si nos sale menos de 1, pues vamos a dar menos de 1 litro. Aquí los diuréticos de asa pues van a estar como en interrogatoria. Cápsulas de sal, urea y baptanos. ¿Ok? Aquí hay que tener un énfasis principalmente en la reposición de pacientes pediátricos, mujeres posmenopáusicas, pacientes posoperados, pacientes con trastornos del sistema nervioso central o enfermedades pulmonares. Y pues ya lo del CIAT, ahora sí que es un mundo de infinidad de causas que nos pueden dar
un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Puede ir desde tumoraciones, puede ir desde procesos infecciosos como neumonías, puede ir desde consumo de antidepresivos, antipsicóticos. Entonces es un mundo completamente aparte y ameritaría una clase para eso. ¿Alguna? ¿Sí me ha dado a entender, compañeros? ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno. Tengo una duda. En las eurodinâmicas, ya ves que es otras razones, la nueva enfermedad que tengo. O sea, solamente el tratamiento no le voy a dar reposición de sodio, solamente el tratamiento. Es que el problema de las hipovolemias no es que tengas menos cantidad de sodio, es que tienes tu concentración extracelular con una mayor cantidad de agua. Entonces esto quiere decir que va a diluir el sodio que tú tienes. Entonces a la hora de que se marca, pues te va a marcar como que tiene menos sodio, pero lo que tiene realmente es que tiene un exceso de agua. No es que tenga menos sodio. ¿Sí? Bueno, y ahora la contraparte. Sí, la eubolémica es de donde más vamos a usar las soluciones hipertónicas, pero en los dos contextos que mencionamos, síntomas severos, menos de 120, pero generalmente son algunas de estas causas que tenemos que tratar. O sea, corregimos, o sea, lo sacamos del agudo o los síntomas y luego abordamos. Ya después ya no lo es importante. De hecho, sí hay que tener precaución, porque el tratamiento en agudo de estas causas te van a mover el abordaje de los. Probablemente si ya le metiste solución a ansiedad, ya no te va a hacer tanto no, el abordaje o ya no te van a dar lo que te van a hacer, no pasa nada. Y luego si tenían duda, por ejemplo, si da, ok, ya lo corregí, le paso soluciones, soluciones al línea, o algo así. Se ha observado que en los pacientes con SIA, si tú les administras soluciones para salina, aún disminuye todavía más el sodio. Es un dato que te va a dar al principio del examen. Exactamente. Y bueno, ya para concluir, vamos a hablar de la hipernatremia. Como definición, hipernatremia es un aumento del sodio de más de 145. Aquí también hay que tener bien claro cuál es la causa o cuáles son las etiologías de que tengamos nosotros una hipernatremia. Puede ser porque nosotros estamos utilizando de manera exógena un exceso de soluciones, o sea, estamos nosotros, el paciente, échale los 3 litros de salina, no, échale, que esté hipovolémico. Entonces, ahora sí vamos a aumentar la cantidad de sodio que nosotros tenemos en el espacio extracelular. Pero la causa más frecuente es que nosotros tengamos digamos, una concentración del sodio extracelular. O sea, menos agua, más sodio. Ahora, ¿cómo se va a regular todo esto? Cuando nosotros detectamos una hipernatremia, lo principal que va a hacer es que va a aumentar la osmolaridad. Entonces, ¿qué dice nuestro cuerpo? Toma agua. ¿Para qué? Para que bajes esa osmolaridad. Y otra causa es que se libera la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética pues, nos va a dar una reabsorción mayor de sal y para digamos, regular esta osmolaridad y pues va a aumentar el agua, ¿no? Y pues esto principalmente nos va a dar en los pacientes hospitalizados, los viejitos, los enfermos, crónicos, los niños, los hospitalizados sin acceso al agua. Entonces aquí principalmente los viejitos lo que van a tener es un bloqueo de este sistema o simplemente llegan viejitos que no han tomado agua como 3 días, entonces llegan bien hipernatrémicos, ¿no? Y bueno, ahora sí las causas que nos van a dar esto, como les comenté, un exceso de aporte de sal por soluciones o una pérdida de agua del espacio extracelular por pérdidas cutáneas, que sea por fiebre, ejercicio, choque, gastrointestinales como diarreas secretoras, urinarias, por diabetes insípida, y ya vamos a ver más adelante que sea central o sea neurogénica, o por una diuresis osmótica. Y bueno, ahora aquí también hay que ver cómo está funcionando realmente esta hipernatremia. Hay 2 vertientes. Lo que siempre nos vamos a preguntar nosotros es cómo está funcionando nuestro riñón. Es decir, cómo está respondiendo la osmolaridad que nosotros vamos a tener.
Aquí si nosotros tenemos una osmolaridad elevada, ¿qué nos quiere decir? Que hay que hay ADH o que no hay ADH. ¿Está respondiendo con la antidiurética o que no está respondiendo? Sí, sí quiere decir que está respondiendo de esta manera, aumentando la osmolaridad. Entonces, ahora sí, hay que separarlos de acuerdo al sodio urinario. Si nosotros tenemos un sodio urinario menor de 25, hay que pensar en pérdidas extrarrenales de agua o pérdidas sensibles o un aumento de los osmoles intracelulares por convulsiones o por ejercicio. Y si no, si nuestro riñón, digamos, no está funcionando como debe ser, quiere decir que tiene una sobrecarga por líquidos, por lo que ustedes quieran, por mineralocorticoides, etc. Pero en dado caso que no esté funcionando, como es el caso de las diabetes insípidas, vamos a tener una osmolaridad disminuida de menos de 700 a 800 con pérdidas renales de agua. Como no hay una hormona antidiurética que esté regulando esto, que esté absorbiendo agua en el túbulo colector, nos va a tirar más agua. Ahora, hay que ver qué tanto. Si es completa, si es la osmolaridad urinaria va a menos de 300, ya estaríamos pensando en una diabetes insípida completa. Y si es de 300 a 600, estaríamos pensando en una incompleta o porque tenemos diuréticos de asa, como en el caso de la furosemida. Aquí, ¿cómo vamos a saber esto? Vamos a ver si la respuesta va a ser central o va a ser nefrogénica. Central, aquí nosotros vamos a administrar una dosis de vasopresina para ver qué tanto responde este paciente. Si nuestro paciente responde aumentando un 50% digamos, la osmolaridad, estamos hablando de que es un central. Y si responde menos del 50%, estamos hablando que es uno nefrogénico. Y bueno, ahora sí, para el tratamiento. El tratamiento va a constar en reposición de líquidos, una estimación del déficit de agua, cuánta agua realmente le falta a nuestro paciente. Hay que estimar cuántas pérdidas sensibles, sensibles, etc. Y pues ponerle soluciones que sean hipotónicas, ya sea la glucosada o ya sea que sea la hipotónica al 0.45%. Y pues las crónicas igual, nada más tener en cuenta que no hay que disminuir más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Igual, estimar el déficit de agua, estimar las reposiciones que tenemos que poner nosotros y administrar soluciones glucosadas o hipotónicas. Aquí principalmente vamos a utilizar esta fórmula que está en muchos libros, que es el déficit de agua libre que tiene nuestro paciente, que es el sodio sérico menos 140 entre 140 por el agua corporal total, teniendo en cuenta que nuestra meta va a ser disminuir 0.5 miliequivalentes por hora o 12 miliequivalentes por día. Entonces, tenemos un paciente de 55 años con una hipernatremia con un sodio de 150. ¿Ok? Haciendo la transpolación, bueno, pasando los datos a nuestra fórmula, vamos a tener que va a ser 110 entre 140 por 33 del agua corporal total, lo que nos va a dar un déficit de 2.35 litros, que es lo que le falta al paciente de agua. Y bueno, ¿cómo vamos a corregir los miliequivalentes de sodio? Esto lo vamos a hacer por la misma fórmula de Adrogué, teniendo en cuenta que una solución glucosada va a tener 0% de miliequivalentes de sodio. Una salina al 0.22% va a tener 38.5 miliequivalentes. Una salina hipotónica va a tener 77 miliequivalentes. Y una Harman 130 y una salina, como ya sabemos todos, a 154. ¿Cómo lo pasamos a nuestro paciente? Igual, pasamos toda la fórmula. Aquí hay que tener en cuenta que este 77 no va a ser lo mismo que un 184, que un 187, entonces nos va a dar resultados negativos. Entonces, si nosotros le pasamos 1 litro de solución hipotónica al 0.45%, a este paciente nos va a disminuir 2.14 miliequivalentes por litro por esa solución. Esto es lo que nos va a disminuir por ese litro de solución que le pongamos. Entonces, ya aquí nosotros vamos a estar monitorizando. Depende, si nosotros tenemos ya sea una hiponatremia o una hipernatremia, cada hora si el paciente está severo y cada 8 horas si el paciente está, pues, digamos, estable. Y pues los tratamientos específicos que vamos a tener va a ser, dependiendo del factor de la pérdida, son gastrointestinales, pues hay que abordar el manejo, ya sea con reposición, con manejo de la diarrea, etcétera. Si es por diurético, tiacídico, si es por diurético de asa,
pues suspenderlo, ¿no? Y en dado caso de que tengamos una insípida, pues hay que dar la reposición, que es la desmopresina, que es pues es la ADH a final del día, pero sintética. Y si es nefroquénico, pues ahora sí que hay que abordar la causa. Pues no sé si tengan alguna duda, compañeros. No, aquí tenemos un adaptador para Embarazado. Es importante algo que justamente que no se duerme. Mira. Son cosas importantes referentes al abordaje de sodio que ya les comentaste que son literal, los cambios, ¿no? O puede ser por el pizarrón. Puede ser por el pizarrón. El pizarrón. ¿Qué es el pente aquí? Un pizarrón porque necesito hacer un ejercicio. ¿Quieres el adaptador Del iPad. Pues está. Bueno, ahorita mientras vamos platicando. Mira, regresa a ti aparte, es que es fundamental una parte que no la comentaste y que es en la actualidad es lo más importante referente a los abordajes de alcisnatremias. Punto número 1. Regrésate a la parte donde haces tu cambio de sodio, tu fórmula de droga si quieres. ¿Vale? Ok, referente a la fórmula, esta es la fórmula de Adrogué que se presentó más o menos en el 2002, bueno, incluso previamente ya estaba descrita. Pero potasio también. esta fórmula de Adrogué justamente tiene una característica, que no tiene un cambio lineal en el sodio, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes quieren realizar el cambio, por ejemplo, como lo está haciendo aquí Kevin, no es específico. Y ustedes tal vez van a querer estar realizando propiamente el cambio. Van a decir, ok, mi paciente tiene un cambio de sodio de aproximadamente 1.37, como lo está poniendo Kevin. Y su paciente probablemente, de forma real, él puede cambiar 4 o 5 mil equivalentes, incluso referente al cambio que están realizando ustedes. Es por esta situación que justamente el propio Adrogué, en una de sus, posterior a que describió esta fórmula, dice que en realidad no es un cambio lineal de sodio con su fórmula y por eso se tendría que considerar otra. Y por esta situación se realizó una fórmula que es la modificación de la fórmula de Adrogué propiamente, en la cual la modificación consiste en pocas palabras en que ese 1, ¿saben qué significa ese 1 en la fórmula? ¿No? Sí. El litro de volumen. Correcto, exactamente, es lo que justamente platicamos en la clase, en nuestra entrega, ¿no? Entonces, esta fórmula ahorita que traigan este conector es muy importante porque ahí es donde vamos a nosotros a modificar por el volumen de difusión que vayamos a tener, tanto sea para hiper como sea para hiponatremia. Porque si se dieron cuenta, esta fórmula nos sirve para el cambio sea positivo o sea negativo. Sin embargo, hay una modificación muy importante, que esto de igual manera más el volumen y se va a multiplicar todo esto por un volumen total. Ejemplo, si tuviéramos un volumen que le vamos a infundir, calculaste un déficit, por ejemplo, de hipernatremia, de sodio, un déficit de agua, perdón, de 2.3 litros, entonces lo que tú harías, por ejemplo, tu sodio infundido menos tu sodio sérico, entre tu agua corporal total, ajustado por edad y por género, si es género al final del día, por más el volumen, por ejemplo, 2.3, y todo esto lo multiplicas por 2.3. Esto se ha visto que hay una correlación más lineal con el hecho de que tú puedas realizar el cambio con esta fórmula que anteriormente estaba descrita. Y es muy importante para que no se guíen de esa manera. Ahora, otra cosa muy importante, ponle en la parte de tu cambio de sodio, que decías que era como el máximo que podríamos hacer de cambio. ¿Alguien leyó algo diferente a ese cambio de sodio? Puso que su cambio de sodio, no, el que dice que sea máximo de 12.000 equivalentes. Sí, es lo que salió, pero comentamos que marcaban incluso ya menos de 1.000 equivalentes de sodio de reposición al día, de 6.000 equivalentes a 8.000 equivalentes como máximo, tomando en cuenta que podían hacer los pacientes de osmótica, incluso marcado por resonancia magnética, aunque el paciente no tuviera sintomatología, sí se asociaba con, en la resonancia magnética con y
Por eso recomendaban como máximo 6, y ya si mucho, 8 miliequivalentes por día. Sí, en la fórmula, pues, como ven, cómo se calcula con el Sí, 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 toma. Y la verdad es que es muy subjetivo, no estamos viendo realmente, puede ser un paciente con X peso, pero quizás su proporción de agua es mayor porque está objetivo por una falla cardíaca. Entonces ahí a lo mejor actualmente tenemos bioimpedancia, con lo que podríamos estimar su porcentaje real de agua y tener una mejor fórmula, pero son cosas no prácticas, ¿no? ¿Qué más? Después en la otra fórmula, yo lo que hago, por ejemplo, ¿puedes poner la hipernatremia en la fórmula? Sí, me la- En la fórmula para calcular el déficit de agua, ya ven que ponen Sodio sodio menos 140. 140. Pero allí yo de una vez pongo, por ejemplo, ¿qué sodio tengo del paciente? Si tengo uno de 150, yo le quiero corregir, bueno, 155, y yo le quiero corregir 8 miliequivalentes. A 155 de vez, que me sería, entonces lo restaría entre 147. Y así me salen los litros que yo lo pongo en un día. Hay otras formas que es infundir a cierta velocidad por hora, pero no me acuerdo perfectamente. También otra cosa que había era respecto a la fórmula de la osmolaridad. Mencionan que lo ideal es que tomemos en cuenta la osmolaridad únicamente con sodio y glucosa, porque si tomamos la urea estamos hablando de tonicidad y no tiene nada que ver con el agua, porque la urea difunde a través de la membrana sin necesidad de transportadores ni nada. Entonces, únicamente para tomar en cuenta osmolaridad, no únicamente sodio y potasio, ¿no? Mira, algo de lo que estaba proyectando y que justamente Alejandro está comentando, él hablaba específicamente de justamente este cambio que podemos realizar en el sodio. Actualmente, la cosa más importante y lo que ustedes tienen que valorar cuando vayan a hacer una reposición de sodio, que no sea aguda, ¿de acuerdo? En lo agudo, lo que nos va a importar ahí es protección neurológica, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos importa en el contexto agudo. Anteriormente decíamos justamente, como fue un comentario que ahorita dijiste, es que llegaras a 120. Yo también incluso me había quedado con esta bibliografía hasta el año pasado. Pero si tú llegas a 120, no sabes, puede tener entonces 100 el paciente de sodio y está subiendo 20.000 equivalentes, por ejemplo. Aquí lo que te importa es desaparecer los síntomas de forma en el contexto agudo, y aparte de desaparecer los síntomas, es que tu paciente neurológicamente se encuentre bien. Que esa protección neurológica nunca la pierdas, ¿de acuerdo? Teniendo en consideración que cuando tenemos un paciente con menor de 48 horas, el paciente se ha visto ya en estudios literalmente que han sido hacia 6 meses y un año aproximadamente, 12 meses en este caso, no hay complicaciones neurológicas, ¿de acuerdo? Teniendo en consideración el riesgo de mielonisis, ¿de acuerdo? O en este caso osmótico. Ustedes tienen que considerar 3 cosas importantísimas: la edad y las comorbilidades, que sean de tipo neurológicas y algunas comorbilidades metabólicas, ¿de acuerdo? En este caso, salió una revisión en el 2022, ya del propio doctor Adroguet, y él nos comentaba algo muy importante, que era, y nos hablaba mucho de este riesgo de mielonisis, y te dice, ¿sabes qué? Si tu paciente tiene un alto riesgo de mielonisis porque es un paciente anciano, mayor de 65 años, tu paciente tiene comorbilidades neurológicas, por ejemplo, tiene antecedente de epilepsia, tu paciente es en este caso un paciente que es consumidor crónico de diuréticos tiacídicos, es tu paciente que tiene un riesgo de mielonisis alto. Y entonces la velocidad de cambio en el contexto de pacientes crónicos no tiene que ser la misma, o la meta no tiene que ser jamás a llevarla como a 12 o de 10.000 equivalentes, como lo decías, o 8.000 equivalentes, sino tú lo ajustas por el riesgo de mielonisis de cada paciente, ¿de acuerdo? Y esto con la finalidad que tú le des una protección neurológica a este paciente. Porque antes conocíamos, ¿no? Que eran 12.000 equivalentes en 24 horas y después 18.000 equivalentes en 48 horas. Y puede pasar de esta parte, que dice, como dice la doctora, no despierta. Entonces la protección neurológica la vas a dar cuando tú tengas un paciente con alto riesgo
de mielonisis de 6 a 8 milequivalentes, en este caso un riesgo intermedio de 8 a 10 milequivalentes y un riesgo bajo ya está determinado con una tabla literalmente, pero tiene que ver con estos dos factores, la edad y las comorbilidades neurológicas y uso de fármacos junto con diabetes en este caso. Si es de bajo riesgo, tú le vas a dar un cambio de 10 a 12 milequivalentes, intermedio de 8 a 10 y de alto de 6 a 8. Ahora, el cambio de sodio es lo que yo les estaba tratando de comentar ahorita. Esta es la nueva fórmula que se está tratando de utilizar en la actualidad, que es propiamente el volumen que tú infundes, literalmente tú haces el cálculo. Si vas a infundir, como les decía, por ejemplo, 2.3, tu sodio infundido, ¿cuánto tiene una solución, por ejemplo, una solución glucosada? 0. ¿Estás de acuerdo? Y en este caso tu sodio sérico, el que tenga tu paciente, tu agua corporal total la calculas y tu volumen. Y se ve muy modificado que si tú lo hicieras nada más por 1 litro, porque al final del día, si ustedes lo considerarán, es lo mismo que dejar por 1, y aquí en este caso se multiplica por 1. La fórmula se ve completamente modificada cuando tú haces tu volumen total. Y ese es literalmente lo que tú quieres llevar a la meta de tu paciente, considerando el riesgo de mielonisis. Ahora, otra cosa muy importante, y esto es solamente en el contexto de hipernatremia. ¿Ustedes se han preguntado cuál fue la principal causa que tú dijiste en el contexto de hipernatremia? Perdón. La ganancia de sodio. ¿De acuerdo? La ganancia de sodio es muy importante. Entonces se ha ideado algo más importante que solamente la cuantificación y la evaluación por electrolitos urinarios. Y esto es el balance de solutos. ¿De acuerdo? Esto literalmente es una reactualización de este año y es muy bonita, literalmente, porque ¿qué es lo que te traduce? Es más compleja, eso sí, pero es mucho más efectiva, porque tú lo que vas a hacer es literalmente considerar los ingresos que tienes y los egresos que tiene de tu paciente. Y entonces es un modelo dinámico el que te están ofertando actualmente, en el cual vas a saber tú, ok, le he infundido a mi paciente 2,000 mililitros, ¿de qué solución? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en NSA al 0.9%. Y entonces yo sé cuántos milequivalentes yo ya le pasé. ¿De acuerdo? Y ahora lo que se planea es justamente que tú puedas hacer un balance diario, y en este hospital sí se podría realizar esto. Y esto es más ideal en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad como la de nosotros, de medicina interna, en la cual tú todos los días monitorizas literalmente tu volumen urinario. ¿De acuerdo? Y con base a tu volumen urinario, tú le cuantificas el sodio urinario que tiene tu paciente en 24 horas, claramente. Y entonces lo único que tú haces es calcular, o sea, haces una suma. ¿Cuánto te salió, por ejemplo, de sodio urinario? 250. ¿Y cuánto te dio, por ejemplo, esto? Que sean 350 milequivalentes, por ejemplo. Entonces aquí tienes tu balance positivo. Y esto es lo que tienes que perder literalmente. Y tú lo asocias ahora con el volumen, o sea, en este caso con el déficit de líquidos. Esta parte es la compleja. El volumen que te salga literalmente aquí es lo que tú lo vas a hacer con tu déficit de agua que tienes en tu cuerpo para realizar el cambio que tienes totalmente aquí. Por ejemplo, que sea un balance de más 100. ¿De acuerdo? Entonces, con tu déficit de agua, tú haces tu cálculo actualmente de tu déficit, perdón, de tu incremento de 100 milequivalentes en 24 horas. Y esto se ha visto que tiene mayor rentabilidad que simplemente estar agregándole solución solución glucosada o agregándole en este caso agua libre por zona como habitualmente lo hacemos. Lo hace más específico y tú guías a tu paciente la cantidad que requiere utilizando esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa muy importante. Tú hablabas literalmente, hay dos guías. Está la americana y está la europea. Y en el contexto agudo, ¿cuánto dijiste que se tenía que pasar en un contexto agudo? ¿Tiene sintomatologías? ¿Y cuánto se tiene que pasar de solución al 3%? 100 cc y 150 cc. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo pude repetir? 3 veces, según esto. ¿Y hasta cuándo tú lo podrías suspender en este caso? Hasta 4 a 6 equivalentes en hora Hasta que tu paciente o hasta que tenga menos de 120 disminuya la sintomatología neurológica. o disminuye la ¿De acuerdo? Sí. Entonces tú ya no vas a guiarlo por esos 6 a 8 milequivalentes o esos 4 milequivalentes que te propone la otra guía, sino lo que se está proponiendo, y esto es algo que
todo, es más de nefrología esto que de endocrinología, es que tú guíes por la protección, ¿de acuerdo? Tú puedes incluso, lo que te ha traducido, que puedes meterle más de 12.000 equivalentes en un contexto agudo y no te pasa nada, si tú guías por protección neurológica, ¿ok? Y eso es lo que tú tienes que hacer actualmente, estar revalorando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, te pongo en contexto de un paciente que tiene un sodio de 115.000 equivalentes, ¿de acuerdo? Es crónico, ahora hablemos de un estado crónico, con un riesgo de mielonisis, acabo en 2 minutos más, un riesgo de mielonisis que sea intermedio. Entonces le vamos a dar de 8 a 10.000 equivalentes. ¿Y tú cada cuánto estás vigilando el sodio? Cada 1 o 2 horas. Cada 4 a 6 horas. 1 a 2 horas es el contexto agudo, estamos hablando ya de un paciente crónico. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Cada 4 a 6 horas. Y tu control de sodio que tú le tomaste, te sale que ya elevaste a 128.000 equivalentes. Ya lo pasaste. ¿Qué tendrías que hacer en este contexto, Alejandro? Ya te pasaste. Le vas a entregar guardia a la doctora Sandy. No, pues sería comentarle que se aumentó la reposición del código de acuerdo a lo previsto. Aquí se administra. Bueno, pues estar revisando, monitorizando la sintomatología neurológica. Aquí se tiene que. Cuadripegia. O sea, tú te vas por la parte de vigilancia. Sí. Ok. Bueno, aquí lo que yo revisé es que se tiene que administrar un bolo profiláctico de una solución hipotónica para precisamente diluir. Eso es lo que tendrías que hacer. En pocas palabras, hacer una contracorrección. Es como lo traducen. Entonces, si tú ya te pasaste, o sea, aparentemente son 3.000 equivalentes que ya te pasaste, pero estás considerando que es un riesgo intermedio de mielonisis. Y por esta situación, tú siendo estricto, o sea, hay que ser estrictos en lo que estamos haciendo. Entonces, tú tienes que pasar, por lo tanto, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones hipotónicas que tenemos para pasar? La Solución 0.45. posada, por ejemplo, o 0.45%, en este caso, Pero en este caso, o agua libre. si yo ya di, ya se elevaron esos 1.000 equivalentes. O sea, yo ya chequeé a las 6 horas, los 1.000 equivalentes ya están aumentados. ¿Cuál es el tiempo que tengo para poder realizar eso? Porque sirve de algo si yo, por ejemplo, ya me pasé, ya generó la desmielinización y bueno, trato de corregirlo y el daño ya está hecho. Tú cuando tienes una meta de 8 a 10.000 equivalentes en un riesgo intermedio, es para 24 horas. Tú estás vigilando tus electrolitos cada 4 a 6 horas. ¿De acuerdo? Y tú lo que estás haciendo, en teoría, es estar vigilando el estado neurológico. Claro. ¿De acuerdo? Pero yo te estoy poniendo el contexto de un paciente que solamente identificaste 128, no te ha hecho todavía mielonisis. Tú lo que tienes que hacer para prevenir eso es, en este caso, administrar una solución hipotónica a 4.000 litros, que es lo que quiero que se llegue, a 4.000 litros por kilogramo de peso, que es lo que se ha descrito como un mini reto de volumen. Lo preguntaba porque... Para bajarlo, y entonces tú justamente estés guiando una meta de sodio, y entonces no entregues que tiene tu paciente ahora, o sea, si en 6 horas te elevó a 128, por ejemplo, me vayas a entregar con 135, como en algunos contextos ha pasado, y le das a tu paciente 20.000 equivalentes en 24 horas, cuando tiene un riesgo calculado de tanto. Y es frecuente que pasa. ¿Cuántas veces no nos han entregado pacientes así? Y no haces una contracorrección. ¿No pasó el año pasado, Beto? Y entonces tú lo que tienes que hacer es darle la protección. Al final del día puede ser lábil el paciente o puede tolerarte literalmente. Pero lo importante es que tú hagas algo en ese momento para que lo regreses. ¿De acuerdo? Es lo único que es con esta parte que se quede. A 4.000 litros tú lo vas a pasar en aproximadamente 30 a 1 hora eso, y vas a corroborar después tu volumen. Y esto con la finalidad de diluirlo, es lo que haces en pocas palabras, pero con la finalidad de proteger siempre el cerebro. No hay otra cosa que te sirva actualmente. No es una meta de sodio dirigirla, no existe. Y ahora ya, un minuto más. Perdón, decía porque en una corte en la que se realizaron las proposiciones de sodio y posteriormente les hicieron resonancia magnética a sus pacientes, no tenían ninguna sintomatología neurológica y ya tenían datos de desmielinización.
ninguna sintomatología, pero datos de O sea, medicación. en la resonancia magnética. Pero tendríamos, yo te diría, ¿cuánto es lo que se subió? O sea, Lo nos que- subieron que- arriba de 8 miliequivalentes por día. Ok, en ese contexto, Perdón, ¿y ahí qué sería lo relevante de eso? O sea, ¿sería relevante el dato por imagen o el dato clínico? El dato clínico, o sea, el dato clínico, pero el punto Ajá, es la ok. protección, literalmente. Ese es el punto, la más importante, la protección neurológica. Y te lo dicen, es claro, es ya clínico lo que tienes que estar vigilando. Es clínico lo que se tiene que ver. Ok, También. en ese contexto sí. Sí, también se puede hacer esa parte, porque lo que va a hacer al final del día es reabsorber más agua. ¿De acuerdo? Nada más que sí es peligroso el uso de la vasopresina, ¿no? O sea, aunque sean nada más 1 o 2 dosis, las hipernatremias que te generan pues, pueden durarte varios días, ¿no? Cuesta trabajo corregirlas. Entonces sí, a lo mejor evitas o proteges cuando ya te fuiste al extremo de la corrección, pero sí hay que tenerle cuidado. Está indicado, pero ya está con un bajo nivel de recomendación, y ese fue uno de los puntos que se discutió el año pasado, justamente con nefrología, que decíamos, es que está indicado, la guía, por ejemplo, la canadiense de endocrinología te dice, utiliza desmutresina cuando te pasa, hay una sobrecorrección de sodio, pero lo que se ha visto es que literalmente tú mejor puedes pasar volumen, y ese volumen tú lo vas a eliminar, porque vas a hacer natriuresia o natriuresia, de igual manera. Y una cosa relevante solamente ya que tienen ustedes ultrasonido, no tenemos nosotros un ultrasonido, en este caso, sectorial. ¿De acuerdo? Un sectorial no lo tenemos. Pero nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos en este caso, si tuviéramos el contexto de un ultrasonido sectorial, nosotros teníamos, si recordaremos, cómo está más o menos el tronco de la aorta, ¿de acuerdo? El tronco de la aorta lo que nos va, en este caso, a ayudar, en pocas palabras, o el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es que vamos a hacer un cálculo literalmente de un área específica, lo cual, esto está un poco más complejo que de lo que estoy hablando, que vamos a tratar de encontrar por medio de ultrasonido, en este caso, pulsado. Vamos a tratar de hacer algo que se llama ITB o BTI, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? La velocidad integral tiempo, ¿de acuerdo? Esto con la finalidad de nosotros hacer un cálculo volumétrico en el paciente. Esto es muy dinámico, no lo podemos hacer por ultrasonido exactamente así, ¿de acuerdo? Hay modelos que nos explican que puede ser con base en la vena cava, que puede ser con esto, pero el más importante actualmente es el uso de velocidad integral tiempo, considerando incluso te dan valores de 18 a 20, de 20 a 22, etcétera. Y esto nos traduce literalmente la volemia de nuestro paciente, ¿ok? Con esto, o sea, ya te ves muy elegante diciendo esta parte, mi paciente tiene literalmente, porque lo otro, que es todas las guías, todos los artículos te lo dicen que la valoración del volumen es clínica, y esto es muy objetivo, al final del día es objetivo. Bueno, es operador dependiente al final del día. No. Bueno, es muy objetivo. Para la clínica. No, yo lo Tiene especificidad, pero muy lo que se incluye, porque justamente es operador dependiente, y por eso que incluso el IBT propiamente no lo realizan más que ecocardiografistas experimentados en el cálculo de, por ejemplo, un gasto cardíaco. Y aún así tiene sus análisis. Correcto. Entonces, esta parte, si llegamos a tener la posibilidad, un día bajamos, hacemos valoración volumétrica con IBT, en este caso, o sea, para que tengas curva, 200 o más cálculos de IBT, y en este caso hacemos un cálculo de esta IBT y determinamos un paciente con hipo o con hipernatremia, su característica, ¿de acuerdo? Sin necesidad de verlo clínicamente, ¿de acuerdo? O sea, son solamente como perlitas que tienen que conocer literalmente, pero lo que más quiero que se queden es esto, el riesgo de mielonisis. Ahorita les mando ya todos los artículos, ya los guardé. Hay dos comentarios que quisiera hacer. Primero, yo les sugiero que saquen y hagan tablas de cómo preparar las soluciones hipertónicas y las tengan fijas, porque eso no cambia.
la forma de preparar la solución hipertónica. Y cuando quieran corregir, pues ya tienen la tabla y ya es más sencillo, ¿no? Segundo, todas las soluciones con electrolitos se consideran soluciones de alto riesgo. Pues hay que tener mucho cuidado en el momento tanto de indicarlos, ver cómo lo prepara la enfermera, ver cómo se va a infundir, a través de qué se va a infundir, ¿no? No sé, seguramente ya vieron cómo las enfermeras cuelgan las soluciones, sobre todo cuando tienen catéter central. Si lo acaban de instalar, pues purgan su catéter central a veces con soluciones, no importando si tienen aminas o no aminas, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y vigilar todo esto. ¿Por qué? Porque de repente la enfermera, si en su desconocimiento de lo que está administrando, puede verse tentada a pasar un bolito de solución para permeabilizar un catéter, etcétera, ¿no? Soluciones ya van. Entonces, siempre bien pendientes, porque y mientras mayor sea la concentración y menor el volumen a infundir, más riesgo de complicaciones. Es decir, si hacen reposiciones en 100 mililitros, hay más riesgo de complicaciones que si lo hacen en 250 o en 500, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estar bien pendientes. De preferencia, solicitar que lo pongan en un solo lumen y en bomba de infusión continua, porque solamente se manipula la primera vez y ya no se vuelve a manipular, y le dejan un lumen exclusivo para las infusiones con electrolitos. Llámese sodio, llámese potasio, ¿no? Entonces, sí son soluciones que requieren un cuidado particular, y de vez en cuando hay que estar vigilando que se esté pasando, que la bomba no se haya tapado, que no le hayan cambiado el lumen, etcétera. Y decirle a la enfermera que el lumen donde están pasando las soluciones no se debe lavar, no se debe permeabilizar, porque si no le sueltan el bolo de lo que están pasando. Yo creo que de lo más de los grupos es lo que dijo hace rato René. Las fórmulas funcionan mucho para corregir, en eso te basas, pero la verdad es que nada va a superar a tu vigilancia cada 4 o 6 horas. De hecho, el año pasado tuvimos una plática en la rotación en negro con un doctor de no sé qué país de Europa, nos dio manejo de disnafremias, y la conclusión final fue que por todas las herramientas que tengas, nada le va a ganar a tu vigilancia cada 4 o 6 horas de electrolitos. Y la otra, el contexto clínico de tu paciente. Para que identifiques, no con un fenómeno que vamos a encontrar o abuso de